Hola, muy buenas, yo soy Rafa de V8 y hoy os vamos a explicar qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un vehículo clásico, en este caso un Mustang. Lo más importante en un proyecto es la carrocería y la pintura. Entonces, lo que puede hacer que tires para adelante un proyecto o no es básicamente en el estado en el que se encuentre la carrocería. Y por eso lo más importante es limpiarla, para poder observar los problemas que puede tener. Precisamente aquí, no sé qué hay, que está como pegajoso. Esto puede ser de que le ha salpicado algo encima, pero bueno, no tiene daños en la carrocería, con lo cual simplemente limpiando ya podemos ver que no tiene nada. ¡Hola! ¡Pilola! Las cosas más importantes de los coches clásicos es los conductos y las canalizaciones de agua. ¿Por qué? Porque se estanca el agua dentro y se genera óxido. Los Mustangs, en este caso, el problema que tienen, veis que este tiene estos plásticos para taparlo, porque el agua entra por aquí, los desagües se taponan con la porquería que le entra y el agua se almacena dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que para reparar esa pieza que está ahí dentro, tendríamos que desmontar la carrocería del coche. Eso puede hacer que el coche lo declaremos siniestro. Entonces, una de las cosas muy importantes a tener en cuenta es siempre si la parte interior de la canalización de la calefacción está o no está podrida por dentro. Eso lo que hay que hacer es abrir el coche y debajo del salpicadero se ve si ha habido corrosión o no, si está reparado. Lo normal es que haya habido, pero que esté reparado y bien reparado, por supuesto. Otro de los puntos débiles en los clásicos suele ser siempre el maletero. En las partes traseras, laterales, aquí es donde se suele almacenar humedad de cuando el coche circula con agua. Entonces esa humedad entra dentro del maletero del coche y no sale. Y eso también es otra de las cosas que hace que se pudra el maletero, la chapa del maletero, y en los soportes de las ballestas, que es la parte trasera aquí dentro. Después de revisar la carrocería, otra de las cosas muy importantes es el interior del coche, puesto que nadie tiene en cuenta que los interiores de los coches son las partes más caras a comprar. Ahora vamos a revisar el interior del coche, sobre todo que toda la tapicería y todo esté en buen estado. Vamos para adentro. Bueno, una vez estamos dentro del coche, lo primero que tenemos que revisar es en el estado en el que se encuentran las cosas más importantes del interior del coche, como es salpicadero, todos los relojes, las esferas, todo esto que esté lo más original posible, pero a la vez que esté en buenas condiciones, porque puede estar original todo de los años, este es del 67, que esté en perfecto estado, o que sea original y esté en un estado de mierda. Eso no sé si lo puedo decir, estado de mierda, pero yo lo digo. En este caso este no lo podemos arrancar porque le falta una pieza del motor, pero bueno, lo más importante es revisar que lo que es sistema de dirección, solo con que lo muevas así un poco y busques las holguras al volante, los pedales, si tienen o no tienen juego, el palanquero del cambio de este modelo, que es modelo manual, que es una cosa un poco rara, pero bueno, ya ves el cambio que funciona perfectamente, que no se nota que tiene ninguna holgura rara ni nada. Y luego todos los asientos que no se muevan, que tenga toda la tapicería en buen estado, sobre todo que no tenga chapuzas, que esté todo lo más original posible, que es lo que va a hacer que nos tengamos que gastar mucho dinero o no, dependiendo del estado en el que se encuentre el coche. Por ejemplo, esta goma está muerta. Y ahora lo vamos a subir al elevador, y cuando lo subamos al elevador aprovecharemos para revisar lo que es el piso del coche, lo que es el suelo, de los pedales, de la parte de abajo, que es donde podemos encontrar humedades y podridos. Eso es una de las cosas muy importantes que tenemos que revisar. Lo que pasa que con el tapizado y tal no se puede ver. Nosotros, en este caso, como tenemos elevador, podemos subir el coche al elevador y revisar el chasis que esté en buen estado. Vamos a ello. Hay una cosa que no he dicho, que creo que es muy importante, que en un coche clásico nunca hay que tener en cuenta los kilómetros, sino el mantenimiento que haya tenido el coche. Porque puede tener 60.000 kilómetros y haber estado abandonado de la mano de Dios durante 40 años, y eso es lo peor que le puede pasar a un coche. Lo más importante es que haya tenido un buen mantenimiento, aunque el coche marque 400.000 kilómetros. Eso es lo de menos. Te doy una patada en la cabeza, si te doy así. Ahora que tenemos el coche subido al elevador, vamos a revisar sobre todo la carrocería, que os vuelvo a repetir, es lo más importante. Vamos a echarle un vistazo desde adelante hasta atrás, ¿vale? Sobre todo a lo que son los largueros del chasis, ¿vale? Que en este lado se aprecia un poco de pintura, de haberle dado antigravilla hace años, porque se ve que es viejo, pero no hay ninguna podrida, no hay
reparaciones malas, que es lo más importante, que no tenga reparaciones malas ni que tenga óxido por ninguna parte. Que el tubo de escape esté oxidado, esto no tiene ningún tipo de importancia, puesto que son cosas que lo normal es que se oxiden. ¿Por qué? Porque se cogen mucha temperatura y a la que tú vas circulando y pillas un charco, el cambio de temperatura hace que el hierro se estropee y se pone de este color así feo, pero realmente no tiene ningún tipo de importancia. Las cosas importantes, rótulas, brazos de suspensión, así por el color que tiene se ve que ha sido cambiado, con lo cual eso te indica que el coche ha tenido un buen mantenimiento y eso nos hace pensar de que el coche está en buen estado. Todo esto es simplemente cuestión de revisar que las gomas no estén estropeadas, no estén rotas, agrietadas, y en principio aquí, por ejemplo, se ve la goma un poco mal. La rótula esta de dirección se nota que es nueva por el color que tiene, y las gomas que se ven que están nuevas, que le clavas el dedo, eso es porque las gomas son nuevas. Estas rótulas ya se ve que son viejas, esta y esta se ve que son viejas. Esta es vieja, este brazo suspensión es nuevo, esta rótula es nueva, esta rótula de aquí es nueva, esta es vieja. La barra estabilizadora se nota que no es de este coche porque es mucho más gorda que la que lleva originalmente, y aparte el soporte de la barra estabilizadora se ve que es nuevo, que a lo mejor tiene 5 años, pero que se ve que está en buen estado. Los latiguillos de freno se ven, no es que se vean que están nuevos, es que tiene incluso la etiqueta, o sea, esto puede ser que a lo mejor tenga 2 años ahí puesto. Entonces, si vemos que los latiguillos de freno han sido sustituidos los dos, eso significa que ha recibido un buen mantenimiento hace no mucho de todo el sistema de freno delantero, y pasándole la mano así por el disco se aprecia que están nuevos. Después de revisar todo el sistema de suspensión delantero, cuando llegamos a la caja de cambio, lo primero que vemos es que pierde el aceite de la caja de cambio, que en este caso, al ser un coche americano, las cajas de cambio manuales no llevan valvulina, sino que llevan Dexron, lo que es el ATF rojo de toda la vida, y este pierde, ¿vale? Entonces lo que pasa es que al perder aceite cae encima del tubo de escape y se hace este chapapote que hay aquí. Imagínate caer el aceite sobre el tubo de escape caliente, pues hace que se ponga esto así de feo. Pero bueno, realmente no tiene mucha importancia. Esto puede ser, de la manera que pierde, tiene que ser o de la junta de aquí en medio, que normalmente llevan una junta de papel aquí muy fina, o del retén de la salida de la cardán. Esto, al caer encima del tubo de escape, es mucho más escandaloso de lo que es realmente importante. Luego, si seguimos revisando el chasis, vemos que no se aprecia ninguna cosa fuera de lo normal, todo está en buen estado. Pueden ser reparaciones más o menos viejas. Esto es un 67 y te diría que de serie esta chapa no iba cortada así. Esta chapa ha sido cambiada, pero hace muchos años y no está mal del todo. Aquí en la parte de más atrás, bueno, lo primero que tenemos que revisar sería la cardán, que es esto de aquí, que tiene una cruceta en la parte delantera y otra en la parte trasera, que básicamente tienen un engrasador para echarle grasa a esto de vez en cuando. O sea, no hay que echarle grasa cada vez que le cambias el aceite al coche, pero bueno, revisarlo, que no se quede en seco y cojan jugo las crucetas de la cardán. Otro de los sitios por lo que suelen perder aceite es el retén del diferencial. Por aquí es bastante común, no solo en los Mustang, sino en todos los clásicos que llevan eje rígido trasero, suelen perder aceite por el retén de la entrada de la cardán. Las ballestas traseras tienen un cineblock de goma aquí, que una de las maneras de revisar si están bien o mal sería meterle una palanca aquí y haces así. Tiene que tener un juego, pero este juego no tiene que ser escandaloso. O sea, piensa que cada vez que tú pillas un bache con la rueda trasera, esto amortigua el impacto del golpe dentro de la carrocería. Entonces, al meterle una palanca aquí, está simulando un golpe en el eje trasero. La largura que tiene es buena. Luego aquí en la parte central, aquí no tiene nada. O sea, realmente aquí la ballesta va cogida al eje trasero, va cogido con unos abarcones, lo que es la ballesta directamente en el eje. Y luego en la parte trasera tiene lo que se le llama gemelas, que lo que sirve es para que cuando haga el recorrido de suspensión, la gemela acompaña al final de la ballesta para que tenga un mejor recorrido. Otro de los puntos importantes a tener en cuenta siempre en los clásicos es, en el eje trasero, revisar la parte delantera y la parte trasera, porque son siempre puntos en los que cuando el coche circula con normalidad se acumula el barro, la humedad, el agua, y entonces en los coches viejos, sobre todo, que no tienen mucho drenaje, se suelen podrir de la parte trasera y de la parte delantera.
Eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Y la otra parte muy importante siempre es donde está la gemela de la suspensión, ese larguero, de ahí, eso también suele afectarse mucho por la humedad, sobre todo en los Mustang, que es el que tenemos ahora mismo aquí. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser bajarlo y revisar el motor, que es lo único que nos queda, que para mí es lo menos importante, puesto que realmente el motor, si está muy mal, desmontarlo, hacerle motor y demás, es el menor de los gastos. Vamos. Cosas importantes a revisar en un motor, sobre todo lo más importante sería comprobar las compresiones, pero es complicado si no tienes dos medios. Entonces, consejos básicos que yo os daría sería revisar el agua. Si el radiador tú lo abres y el agua está verde, en perfecto estado, eso es un buen indicativo. Luego, que en el tapón no hayan residuos, aquí hay un poco de residuo, pero realmente no es importante. Eso te da a entender de que el coche no tiene problemas de refrigeración. Otra de las cosas a revisar es el aceite del motor. En función de a qué nivel está y el color que tiene el aceite, puedes tener mucha información. Y una de las cosas que a mí me gusta hacer es oler el aceite. La gente, cuando me ve oliendo el aceite o el agua, me dicen, ¿por qué hueles eso? Porque si el coche ha tenido un problema de refrigeración y ha tenido culata, por ejemplo, aunque tú hayas reparado el coche hace tiempo, sacas el tapón, lo hueles y notas el olor a anticongelante, que es el caso, o siempre hay el olor como a tubo de escape. O sea, si tú sacas el tapón del radiador del coche, lo hueles y huele a tubo de escape, es porque los gases del motor han entrado dentro del circuito del agua. Eso queda claro de que o ha tenido culata o tiene culata. En los modelos antiguos es más complicado que pase, pero en los modernos tienen una cosa que se llama intercambiador, que lo que hace es refrigerar el aceite del motor con el agua del radiador. Entonces, esos intercambiadores van situados normalmente justo delante del filtro del aceite. Esos son unos radiadores pequeños por los que circula el agua y el aceite del motor. Esos intercambiadores muchas de las veces se rompen y lo que pasa es que la presión del aceite echa el aceite dentro del circuito. Entonces es cuando tú sacas el tapón del agua y hay una mayonesa gris muy fea. Eso es cuando se ha mezclado el aceite del motor y el agua. Entonces eso no es una reparación cara, es la más cara, porque tienes que cambiar todo, los tubos del agua, tienes que cambiar el radiador, tienes que hacerle culata al coche, tienes que limpiar todo el bloque por dentro, tienes que desmontar prácticamente todo el motor para limpiarlo y que no queden residuos, porque si no, nunca se termina de descontaminar. Luego, otra de las cosas es, en los motores antiguos, es cuando los motores están calientes, generan un vapor dentro del motor. Entonces es muy importante levantar la varilla cuando el motor está en marcha. Este no lo podemos poner en marcha porque le falta una pieza. Pero cuando el motor está en marcha y está caliente, si por aquí sale vapor de aceite, significa que los aros de los pistones están gastados. Y entonces cuando el pistón sube, la compresión se escapa por los laterales del pistón y se van a lo que es el bloque. Y entonces suelen salir o por aquí o por el respiradero del motor, que en este caso es este, que van a la admisión, o en los clásicos populares españoles tienen el típico tubito que tú vas por la parte de atrás del coche y ves un tubito que va hacia el suelo que va echando humo. Esos son los gases del interior del motor. Echa más o menos gases en función de si el motor está más o menos gastado. Una de las maneras de saber si, por ejemplo, el alternador carga correctamente es poner el coche en marcha y desconectar la batería cuando el motor está en marcha. Con eso lo que ves rápido, muy rápidamente, sin necesidad de ninguna herramienta especial, es comprobar si el estado de carga del alternador es el correcto o no. ¿Por qué? Porque no solo tienes que poder desconectar la batería y el motor tiene que seguir en marcha, sino que tienes que poder encender las luces del coche y el motor no tiene que hacer ningún extraño. Tiene que seguir el motor en marcha con la batería desconectada, las luces encendidas con normalidad. Eso sería un indicativo de que el alternador carga perfectamente. Otras de las cosas a tener en cuenta es en qué facilidad suben y bajan los cristales manualmente. ¿Por qué? Porque todo el mecanismo que va en el interior de la puerta lleva unos casquillos de plástico, las guías, todo esto con el paso de los años se
deteriora. Entonces, una de las pruebas a tener en cuenta es subir y bajar los cristales, que suban y bajen con facilidad y suave. Luego, todas las gomas de los cristales, lo que sería en las puertas los lamelunas, que estén en buen estado para que luego a la hora de circular con el coche, lloviendo o lo que sea, que el agua no entre dentro de la puerta. A tener en cuenta siempre en el tema de la carrocería son las franquicias, tanto del capó como de las aletas, como de las partes fijas de la carrocería, las puertas. Esto sería una franquicia demasiado abierta. Todas estas franquicias son muy importantes, que estén bien cuadradas y que los nervios de las puertas todos cuadren perfectamente, y todo lo que son adhesivos, en este caso los vinilos de Shelby, que cuadren todos perfectamente. Todas estas franquicias son muy importantes, significa que el coche está cuadrado. Que la puerta te encaje perfectamente en la parte delantera y en la parte trasera es un indicativo de que el chasis está en buen estado, no está deformado, porque si no, por mucho que tú intentaras regular la puerta, nunca te quedaría bien en la parte delantera y en la parte trasera. Esto es una de las cosas muy importantes a tener en cuenta. Si todas las franquicias, tanto delanteras, laterales y traseras, cuadran perfectamente, es que la carrocería no ha tenido, o si ha tenido, ha sido bien reparado, que con lo cual es lo mismo.